Hola, el día de hoy hablaremos sobre métodos de recolección de muestras en organismos y ambientes, como son agua, suelo y aire. Mi nombre es Amelania Miguel Ramírez Herrera y como ya saben, este es un video educativo para la materia de toxicología ambiental. ¿Qué es un método de recolección? Bueno, es el procedimiento que consiste en recoger partes, porciones o elementos representativos de un terreno o de un organismo, a partir de las cuales se realizará un procedimiento geotécnico del mismo. Estos se clasifican en muestras alteradas, las cuales conservan solo algunas de las propiedades del terreno en su estado natural, y en muestras inalteradas, las que conservan al menos teóricamente las mismas propiedades que el terreno o el organismo. Y para que se nos vaya aclarando un poco más la idea, ¿qué es un muestreo? Bueno, un muestreo es una técnica de selección de miembros individuales o de un subconjunto de la población para hacer inferencias estadísticas a partir de ellos y estimar las características de toda la población. O sea, con un muestreo vamos a tomar solamente ciertas porciones para saber a una visión real lo que queremos investigar. Y bueno, ya sabemos que es un muestreo, que es un método de recolección, pero para ser más explícitos, ¿qué son los métodos de muestreo? Bueno, los métodos de muestreo se dividen en muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en la que un investigador establece una selección de unos pocos criterios y elige al azar a los miembros de una población. O en este caso puede elegir también porciones del terreno que se vaya a muestrear para ver su toxicidad en este caso. Tenemos el muestreo no probabilístico, en donde el investigador elige al azar a los miembros de la investigación. Pero esto quiere decir que este no es un proceso de selección fijo o predefinido. Algo que debemos de tener siempre de manera muy importante es la identificación del riesgo. Y bueno, esta se realiza mediante la recopilación y análisis de información disponible sobre los efectos del contaminante. Esta información es útil para valorar la relevancia para la salud humana de los efectos adversos identificados a una determinada especie y condiciones experimentales. Entonces, nosotros no podemos irnos al sitio de muestreo sin antes saber qué tan contaminado está para saber de qué forma tenemos que ir nosotros prevenidos, qué debemos de llevar para que no corramos ningún riesgo. Y bueno, empezamos hablando sobre la toma de muestra en organismos vivos. Y la primera toma de muestra es una biopsia, el cual es un procedimiento médico que tiene una gran cantidad de usos al momento de realizar un diagnóstico, debido a que ya es un examen de laboratorio y nos muestra los resultados, o sea que son muy explícitos y son muy confiables. El proceso de la biopsia se debe efectuar en condiciones de asepsia rigurosa y por personal capacitado. Para los diagnósticos de lepra, micosis, parasitosis y virosis cutánea, entre otros. Para el diagnóstico de la rabia, se debe tomar una muestra de 5 por 5 por 5 milímetros de cuero cabelludo en la región de la nuca. Para el diagnóstico de la tuberculosis y lepra, si la biopsia está parafina, enviar el bloque completo por lo menos 10 cortes. Si la muestra en fresco, enviar la parte afectada en la solución salina. Este proceso se debe hacer con el material y el equipo especializado, ya que es importante no dañar al organismo que estamos analizando. Como todas las condiciones, todos los métodos que veremos más adelante, se debe tener unas condiciones para su preservación. En el caso para los organismos vivos,
Nos dice que se debe colocar en un recipiente de plástico con tapa en soluciones de formol al 10%. Debe tener un pH neutro. La cantidad debe de ser suficiente para cubrir y enviar lo antes posible al laboratorio. Para mantener el PCR de tuberculosis se debe ir en soluciones salina fisiológica y se debe mantener en refrigeración a 4 grados Celsius. También puede ser que se pueda colocar en frascos de plástico estéril en soluciones salina al 0.85%. De igual manera se debe tener a 4 grados Celsius y debe enviarse inmediatamente al laboratorio a su análisis. También puede ser que se pueda colocar en recipientes herméticos sin ninguna solución y se debe mantener refrigerado a 4 grados Celsius y se debe, por lo mismo, otra vez, enviar inmediatamente a su análisis. O se podría colocar en un cribo tubo estéril para que ahí se pueda mantener congelado hasta su entrega al laboratorio. Y bueno, tenemos aquí que, como podemos ver, todos se deben de enviar inmediatamente a su análisis y deben de estar exclusivamente a 4 grados Celsius. ¿Y por qué? Bueno, esto es para que la muestra vaya lo menos alterada posible, para que se mantengan sus propiedades iniciales, ya que si lo ponemos a temperaturas elevadas, esos podrían cambiar, los organismos vivos que están ahí podrían cambiar su composición. Y entonces, dependiendo del análisis que se le va a realizar, es el proceso de condición para preservación que se tiene que aplicar. Ahora vemos las cepas bacterianas. ¿Cómo le hacemos para tomar un método de recolección para cepas bacterianas? Y bueno, aquí se tiene que enviar solo cultivos puros sembrados en medio de agar de sangre, en tubos de 13 por 100 milímetros, con tapón de roca y cubiertos con parafín. Si el envío se realiza en placas de Petri con medio de cultivo agar base sangre, hay que cuidar que no venga deshidratado, así como hay que sellar las placas con papel parafín. Sus condiciones para la preservación es que se tiene que tener en temperatura ambiente y enviar lo más pronto posible al análisis. Como ya sabemos, estas cajas Petri, estos medios de cultivos se hacen y se meten a preservar a refrigeradores. Entonces lo que tienen que hacer es sacarlo, dejar que se atempere y hacer el análisis. Aquí podemos observar unas imágenes de unos ejemplos de los que son los medios de cultivos. Estos se utilizan para tener una visión de lo real, de lo que estamos analizando, investigando, para ver qué tipos de microorganismos existen en este ambiente. Tenemos lo que es el exudado cutáneo. Y bueno, la muestra del exudado cutáneo se toma limpiando y cuidando quitar el exceso con hisopos estériles de lo que vamos a analizar. Su diagnóstico está en dos etapas, en la etapa vesicular y en la etapa de escara o costras. En la etapa vesicular, lo que hay que hacer es que se utilizan hisopos estériles. Se obtiene asépticamente fluido vesicular proveniente de vesículas que no hayan sido abiertas con anterioridad. En la etapa de escaras o costras, se tiene que levantar cuidadosamente el borde externo de una costra para obtener un poco del material. Luego se tiene que insertar un sopo estéril y hay que rotarlo lentamente por 2 o 3 segundos para poder obtener el material por debajo de la costra, pero sin removerla. Luego de ya haber hecho esto, lo que se tiene que hacer es llevar a cabo su preservación. Para su preservación, se tienen que enviar las muestras lo más pronto posible. Si el tiempo de envío es menor a 1 hora, se debe conservar a temperatura ambiente. Pero si es más de 1 hora, se debe mantener la
muestra a 4 grados Celsius hasta entregar en laboratorio. Los hisopos deben transportarse directamente al laboratorio a temperatura ambiente. Para tiempos de transición de 1 hora, hay que mantenerlos de 2 a 8 grados Celsius. Como ya les dije, se mantienen a temperaturas bajas para que la muestra se pueda mantener lo menos inalterada posible. Ahora pasamos a recolección de muestras en medio acuático. Y bueno, ¿cómo se toman las muestras en medio acuáticos? Para este tipo de cuerpo de agua, tenemos una diversidad de redes manuales, las cuales se pueden comprar o bien construir con malla fina y resistente. Es importante usar una malla fina, ya que muchos macroinvertebrados acuáticos son bastante pequeños. Ahora, para ambientes de agua poco profundas, se tienen que incluir algunos segmentos de ríos, lagos y embalses, entre otros. Logísticamente, estos sitios nos presentan la limitante de no poder alcanzar el fondo de forma fácil por la profundidad que tienen y la textura suave y fangosa del fondo. Este tipo de métodos para ambientes de aguas poco profundas se realizan estudios cualitativos, los cuales se utiliza un equipo de muestreo como redes tipo D, redes manuales diversas, incluso coladores de cocina. Como el objeto es registrar la mayor cantidad de taxa, es posible usar varios tipos de redes o recolectar los organismos directamente del sustrato mediante el uso de las pinzas entomológicas. Las recolectas directas son importantes para poder obtener aquellos organismos que se encuentran fuertemente adheridos al sustrato, como las larvas. En áreas con flujo de agua, los muestreos se pueden hacer colocando la red corriente abajo, moviendo el sustrato de las manos o con los pies para dislocar las macroinvertebrados y atraparlos en la red. En áreas sin flujo, la red se empuja dentro del sustrato y se recolecta material de fondo. Los macroinvertebrados se pueden buscar entre el material acumulado en la red. Alternativamente, se pueden colocar con una bandeja color claro, blanco preferidamente, ¿verdad? Con agua. Los macroinvertebrados tienden a moverse en la bandeja y son más fáciles de observar y recolectar. También se hacen estudios cuantitativos, para lo cual se utilizan equipos de muestreo como las redes de Super o tipo ES. Estas redes tienen la característica de mostrar un área determinada del fondo del cuerpo de agua. También se puede usar una red tipo D con una adaptación para controlar el área muestreada. Como queremos asociar los macroinvertebrados recolectados con el área muestrada, es importante usar el mismo tipo de red en cada recolecta. Además, se pueden emplear distintas redes por hábitat. En áreas de flujo continuo se usa el Super o la red tipo D y se mueve en el sustrato como se describió en el anterior estudio cualitativo. En áreas sin flujo se usan redes como la ES. En este caso, se hace el disturbio en el fondo y se crea una corriente de agua con la mano para que los organismos caigan en la red. Los macroinvertebrados se preservan y se transportan al laboratorio para separarlos del material usando una lupa o un microscopio de disección. Los resultados se expresan en cantidades por metro cuadrado. Es importante que para cada método de recolección se utilicen blancos de campo. Los blancos de campo, en este caso, se hacen con agua desionizada. Esto se realiza al menos en una de las estaciones del muestreo. La estación en la que se realiza puede ser la que se considere con mayor grado de contaminación. Los blancos de campo se utilizan para rectificar que las muestras hayan sido tomadas de manera correcta, que no hay alteraciones, ya que si en el blanco de campo al momento de realizarlo en el laboratorio hay alteraciones, entonces significa
que las muestras fueron tomadas de manera incorrecta. También se tienen que tomar muestras dobles. Se hacen en el mismo sitio de muestreo, pero que se colectan de manera independiente. La identificación de la muestra doble se debe ser tal cual, aunque en el registro de campo se especifique cuál es la muestra doble. El analista no conozca este dato. La muestra doble se hace porque si le pasa algo a la muestra original, ya tenemos otra muestra que nos ayude a seguir con nuestro análisis, ya que es de manera muy difícil perder una muestra y tener que regresar al sitio de muestreo. También se hacen muestras divididas. Estas sirven para constatar el trabajo del análisis. La muestra se toma en un recipiente, se mezcla perfectamente y se reparte equitativamente en recipientes adecuados. Se preservan y se hacen el registro correspondiente para enviarlas a 2 o más laboratorios distintos, para tener más precisión en el resultado del análisis. Ahora, de igual forma, vamos a lo que es la preservación de las muestras de aguas. Las muestras se preservan con el objeto de obtener o redactar las reacciones químicas que sufren después de su recolección, alterando su composición original. Esto, como ya lo había mencionado antes. Los reactivos de preservación deben adicionarse con pipetas o goteros de escala a cada recipiente. Se deben utilizar reactivos recientes para cada muestreo. Después de la adición de los reactivos se debe verificar el pH utilizando papel pH o el potenciómetro de campo. La misma cantidad de preservador se debe añadir a todos los blancos correspondientes. Todos deben ser igual. La preservación con ácido se debe hacer en un área ventilada o en una campana de extracción. En este caso, ¿verdad? Si estamos en el área de campo, pues se hace al aire libre donde haya ventilación. Todos los reactivos para la preservación de las muestras se deben transportar en recipientes de plástico o de teflón para evitar su rompimiento en contenedores diferentes a los del transporte de las muestras. Todas las muestras deberán mantenerse en hielo a 4 grados Celsius hasta el momento de su análisis. Como ya lo había dicho, las muestras se deben de mantener frías, frescas, mas no congeladas. Solamente se congelan si así lo dice su método de preservación o el análisis para que se va a utilizar. Ahora vamos con las muestras de suelos. Hay que hacer una selección del muestrador apropiado. ¿A qué nos referimos con el muestrador apropiado? O sea, al instrumento que se va a utilizar. Se debe de verificar la profundidad a la que se deberá muestrear. Debe de tenerse en cuenta las características del suelo y, por supuesto, el volumen a muestrear, ya que se debe de tener el suelo suficiente para hacer todos los análisis requeridos. Tenemos los tipos de muestreadores, que pueden ser cucharones, berrenos, muestradores de percusión, muestrador de grano, tubo partido o zanjas. Es muy importante saber qué tipo de material vamos a utilizar, ya que si hablamos de un derrame de hidrocarburos, tenemos que hacerlo de manera eficiente. Por un ejemplo, como lo mencionaba, se debe tener la selección del recipiente apropiado, ya que el material a muestrear debe ser compatible con el recipiente. Tiene que tener resistencia a las rupturas. No se debe de presentar reacciones químicas con la muestra. No se debe de tener pérdidas de evaporación. Tiene que ser del volumen que se requiere la muestra. Y también debe considerarse que para el muestreo de suelos, los recipientes de vidrio o plástico con boca ancha, bolsas de plástico, entre otros, ya que si tienen la boca muy angosta, es más difícil llevar a cabo el muestreo, ya que podemos tener derrames. Entonces lo que queremos es tener una mayor comodidad para que no haya accidentes. El procedimiento del muestreo puede ser no estadístico y estadístico. Cuando se hace no estadístico, lo que pasa es que su decisión del muestreo se toma a juicio. O sea, que si tenemos un área a muestrear, lo que vamos a hacer
es solamente tomar de las partes que uno considere que están más contaminadas o de las partes que nos conviene muestrear. El estadístico se puede hacer al azar o de forma sistemática. Al azar se hace de forma simple o estratificado. Entonces, si lo hacemos, por ejemplo, estadístico al azar, lo podemos hacer de forma simple, que lo metemos a una tómbola, por ejemplo, tomamos cierta cantidad de muestras y solamente vamos a muestrear 20 y todas tienen la misma posibilidad de salir y ser tomadas. Si lo hacemos estratificado, entonces lo agrupamos, por ejemplo, en 5 secciones y en cada sección tomamos 2 muestras y de esa forma se hace estratificado. Es una combinación de estratificado y simple. Pero si lo hacemos de forma sistemática, entonces vamos a muestrear en la parte de forma equitativa. Por ejemplo, si tenemos un suelo que tiene 3 diferentes secciones, lo que vamos a hacer es tomar lo equitativo a lo que es la sección 1, sección 2 y sección 3, o lo podemos tomar como sección A, B y C. Las muestras del suelo pueden obtenerse de 2 formas, de acuerdo con el tipo de ensayo que se va a realizar. Pueden ser muestras alteradas, como ya lo mencioné al inicio del video, que no reflejan exactamente cómo se encontraba el suelo en su estado natural antes del muestreo. Y las muestras no alteradas, las que nos reflejan exactamente cómo se encontraba el suelo en su estado natural antes del muestreo. Explicado en otras palabras, se debe establecer la profundidad a la que se debe tomar la muestra. Bueno, las muestras del suelo, por la cultura, normalmente se toman a una profundidad de 2 metros, de modo que se debe examinar cada horizonte del suelo hasta esa profundidad. Si la capa freática se encuentra a menos de 2 metros de profundidad, las muestras del suelo siempre deben ser tomadas a la mayor profundidad posible. ¿Por qué se toma a profundidad? Bueno, si nos ponemos a imaginar una situación en la que el suelo está contaminado a una profundidad, por ejemplo, de 1 metro, debemos de saber qué tan contaminado está. Entonces metemos nuestro equipo y de esta forma vamos a saber hasta qué nivel se encuentra contaminado el suelo, ya sea por cualquier agente tóxico que podamos encontrar. Como en todas las muestras anteriores, se debe tener una preservación de la muestra, la cual, para empezar, debe ser adecuadamente sellada en los frascos en que se contienen las muestras. Se debe evitar todo el uso posible con el uso de aditivos o preservadores. Estas no son como las muestras de agua, ya que las muestras de agua se utilizan a veces aditivos o preservadores para su conservación, pero en este caso en los suelos no se utilizan, se deben evitar en el mayor uso posible. Y esto sí, se debe mantener la muestra en refrigeración de 4 a 6 grados Celsius. En este caso, si estamos en el campo, se debe de mantener hieleras con hielo para poderlas insertar inmediatamente a la hielera y que se conserven hasta el momento del análisis. Y como en todo, se deben tener precauciones al tomar la muestra, ya que estamos hablando de agentes tóxicos, se puede estar expuesto a estos. Por ejemplo, a la presencia de materiales que pueden liberar gases tóxicos, a materiales corrosivos, a materiales inflamables. Esta información es básica para la selección del equipo de protección del personal, ya que cabe recalcar que lo que debe ser priorizante al tomar una muestra, al ir a un sitio de muestreo, es la vida humana. Nunca se debe de tomar una muestra antes que nuestra propia vida. Y eso es algo que debemos recalcar siempre.
Si no vamos con el equipo de protección personal adecuado, es mejor no ir, ya que podemos poner en riesgo nuestras vidas. Como último muestreo o método de recolección es el muestreo de aire. El muestreo de aire es la medición de contaminación del aire por medio de toma de muestras, de forma discontinua principalmente, para determinar las concentraciones de partículas suspendidas en diferentes fracciones que se puedan encontrar. Para esto tenemos el método de muestreo de la medición de cantidad del aire, que pueden ser muestreo pasivo, muestreo con bioindicadores, muestreo activo, muestreo automático y el muestreo óptico de percepción remota. El muestreo pasivo se colecta un contaminante específico por medio de absorción en un sustrato químico seleccionado. Después de su exposición por un periodo de 1 hora hasta 1 año, la muestra regresa al laboratorio donde se realiza la desorción para ser analizada cuantitativamente. Las ventajas de este muestreo es que son de bajo costo y la simplicidad de la operación. Sus desventajas es que no es apto para todos los contaminantes, no tiene una gran exactitud y requiere análisis en laboratorio. El muestreo con bioindicadores se utiliza para especies vivas, generalmente vegetales, donde la superficie funge como receptora de contaminantes. La planta tiene una capacidad para acumular contaminantes en el metabolismo o en la apariencia de la misma. Sus ventajas es que es de bajo costo y tiene útil para identificar la presencia de efectos con algunos otros contaminantes. Su desventaja es que tiene problemas con la estandarización de las metodologías y procedimientos, y que en algunos requiere análisis de laboratorio. El muestreo activo se succiona al aire a muestrear a través de un medio de colección físico-químico. El volumen adicional del aire incrementa la sensibilidad, por lo que se obtienen mediciones diarias promedio. Su clasificación en burbujeantes o impactadores. Sus ventajas es que es fácil de operar, tiene una alta confiabilidad, un caso relativamente bajo. Su desventaja es que no aprecian los valores mínimos y máximos durante el día, solo promedios de 24 horas, y requiere de análisis de laboratorio. Aquí podemos ver algunos instrumentos que se utilizan, o más bien equipos que se utilizan para la medición del aire. Y entonces vemos, por ejemplo, aquí a un hombre que está tomando la contaminación del aire en un ambiente pues despejado, como lo hacen en el laboratorio. Y ahora algo muy importante que no podemos olvidar en ningún método de recolección es nuestra cadena de custodia. Y aquí tenemos un ejemplo de la cadena de custodia, ya que la cadena de custodia nos va a decir cómo es que vamos a muestrear, qué es lo que vamos a muestrear, cuál es la cantidad que vamos a muestrear. Todo lo que vamos a utilizar nos los va a decir la cadena de custodia. Es muy importante, ya que sin esa no podemos muestrear, ya que no llevaríamos un control de nuestras muestras. Y esto nos traería problemas en laboratorio. Entonces, aquí debemos de especificar la hora de la toma de la muestra, quién verifica la toma y quién recibe la muestra en laboratorio, así como el número de muestras, las fechas de muestreo, las horas, su temperatura, el origen, el punto de muestreo. Este es solamente un ejemplo, pero en sí existen varios formatos, pero todos deben de contener la misma información importante. Y no olviden que ante todo siempre está nuestra salud, nuestro bienestar. No podemos arriesgarnos por tomar ni una muestra. Primero, nosotros. Y ahora, para terminar, tenemos la sección de preguntas. Como ya lo saben, son 5 preguntas.
Número 1. ¿Qué es un muestreo? Número 2. ¿A qué temperaturas se deben preservar las muestras? Número 3. ¿Qué es una técnica de muestreo? Número 4. ¿Para qué nos sirve una cadena de custodia? Y número 5. ¿Qué es lo más importante al momento de llevar a cabo un muestreo? Bueno, espero que hayan entendido y nos vemos pronto. Adiós.